Ongi etorri herri irratiko entzule. Ongi etorri, amigas, amigos de Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos. Una música, una sintonía, una melodía habitual, ya la de la Sociedad de Estudios Vascos, que nos da pie en esta jornada de hoy para hablar de un tema, no sabemos si habitual o no, pero que desgraciadamente tiene unas consecuencias impredecibles. ¿Quién no ha ido a hablar a estas fechas y a estas alturas del buque petrolero Prestige? Lo cierto es que la tragedia ha arreciado más fuerte que nunca a las costas gallegas desde el pasado 13 de noviembre del 2002. Y sobre este tipo de situaciones queremos hablar con dos amigos de la Sociedad de Estudios Vascos de Eusko Ikaskuntza sobre los vertidos, sobre las manchas negras y sus consecuencias. Como miembro de Eusko Ikaskuntza, amigo por lo tanto de la Sociedad de Estudios Vascos, socio Xavier Ezeizabarrena, kaixo, ongi etorri eta eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Y desde otra óptica, pero muy interesante, desde la perspectiva de Itxas Beroa, marino mercante, está con nosotros también Robert Álvarez. Robert, eskerrik asko, gracias a ti también por compartir estos minutos. Eskerrik asko. Pues sin más dilación, y si os parece a ambos, entremos en harina. Entremos a hablar sobre el fuel oil, sobre el petróleo, sobre los buques petroleros, sobre, en definitiva, estos lamentables desastres ecológicos. Y lanzo la primera pregunta, que no sé yo si se pueden evitar o no. ¿Por qué ocurren periódicamente? Sería la primera pregunta. Xavier o Robert. Bueno, pues la verdad es que el tema es complicado, no hay duda sobre el asunto. Hay muchas perspectivas que se podrían analizar. En mi caso, pues en mi condición de jurista, normalmente lo que más me interesa es la perspectiva jurídica, pero evidentemente pues no se puede obviar otro tipo de perspectivas, pues de tipo técnico, también de la pura lógica de las instituciones internacionales, incluso de cómo viene funcionando el sistema energético en el mundo. Habría muchas cosas que analizar, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, pues desde la perspectiva jurídica, yo no sé si se puede decir al 100% o con todo el nivel de certeza necesario que este tipo de situaciones se pueden totalmente evitar. Está claro que hay algunos extremos que, bueno, pues a veces nos ubican en problemas de fuerza mayor o condiciones meteorológicas extremas, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que parece que ya en este tipo de situaciones, con la reiteración que se vienen sufriendo, pues más bien parece que la comunidad internacional en general, la Unión Europea también, pues no han adoptado las medidas preventivas necesarias para que este tipo de situaciones no se produzcan, y finalmente pues con mayor o menor frecuencia, pero lo cierto es que yo creo que con una ratio de cada 4 o 5 años, últimamente con más frecuencia quizás, se producen hechos de este tipo. Y bueno, pues llama la atención luego como ayer mismo veía yo en la televisión española un debate que, bueno, pues fue de interés, pero se percibía claramente como, pues digamos, desde las estructuras oficiales, administración, incluso algunos juristas colegas míos, pues bueno, se viene sosteniendo que aquí poco menos que no ha pasado nada y que debemos aprender a convivir más o menos pacíficamente con este tipo de situaciones. Yo creo que si se sigue apelando al coste de esta visión económica del planeta, pues lógicamente no hay voluntad de cambiar las cosas y bueno, pues lógicamente no se hacen las apuestas necesarias para que la situación dé una vuelta de 180 grados. Ese tema también lo trataremos a continuación, Xavier, sobre si realmente, bueno, pues es un coste que las administraciones asumen para beneficios mayores, pero partiendo de la misma pregunta, Robert Álvarez, ¿se podrían haber evitado situaciones de este tipo?
caso del Prestige, se podía haber evitado este desastre. Yo creo que sí, esta situación que vivimos con el Prestige, evitar totalmente, creo que no, porque ya el barco era en dificultad. Pero, como se dice, realizando menos vertidos a la mar, sí, se podía hacer sin problema. Porque lo que vemos ahora es que ese barco ha, como se dice, lanzado la costa gallega mientras casi una semana, haciendo más o menos 1000 toneladas cada día. Y eso es como se dice, sin ninguna prevención. Y eso es una locura, una vergüenza, porque teníamos ya el ejemplo del Erika hace 2 años anterior y vemos que ese ejemplo no ha servido de nada. Los que toman las decisiones, los políticos, no que sean del gobierno gallego o del gobierno español, no han hecho ningún esfuerzo. Cuando se ve que España o Galicia no tiene sino un barco para comprar el gasol en el mar, es un problema mayor. Habla también de mala previsión, por lo tanto, porque no tienen infraestructura necesaria para evitar este tipo de situaciones. Esto y bueno, que hay soluciones. Preguntarle si hay soluciones para evitar o por lo menos disminuir estas catástrofes. Sí, por ejemplo, se puede hacer infraestructuras en tierra como se dice, los cabos o las rutas marítimas las más frecuentadas, como son el Cabo Finisterre, Gibraltar, la entrada del Canal de la Mancha, y hacer en estos puntos estratégicos un puesto o 2 puestos para recoger esos barcos que están en perdición. Me dirían a algunos que cuesta mucho, pero no vemos que hay mucho dinero que se va en humo, por ejemplo, los puertos deportivos que se hacen por toda la costa cantábrica o por la costa francesa del Golfo de Vizcaya, no costan mucho. Creo que sí. En el caso de este buque, cuando se encuentra ya prácticamente a la deriva, con ese agujero, se optó por alejarlo de la costa. Algunos hablaban de que era más conveniente, estando en el estado en el que estaba el buque Prestige, acercarlo a la costa para que se protegiera de la mala mar que podía haber, y en definitiva que acercándolo a la costa no se hubiese partido tal y como se partió. Como marino mercante, Roberto Álvarez, ¿se puede prever eso? ¿Hay una solución mágica? Es decir, ¿era mejor traerlo? ¿Era mejor lo que se hizo sacarlo? No hay solución mágica, como dices, pero hay soluciones. Vemos que ese barco quedó más o menos una semana por el mar, y durante toda esa semana el mar fue muy malo. Entonces, los primeros días hemos visto que le han sacado que estaba próximo a la costa de Galicia, del norte de Galicia, y le han sacado rumbo al norte. Es decir, ha entrado casi en el Golfo de Vizcaya, más al norte. ¿A dónde iba? Porque 2 días después hemos visto que ese barco fue rumbo al sur, casi hasta las aguas portuguesas, durante 5 o 6 días, tirando cada vez 1000 toneladas, dicen, es posible más. Pero, ¿qué quiere decir eso? No había organización, no había ningún funcionamiento ni al nivel de Galicia, ni al nivel del Estado español, ni al nivel europeo. Porque ese barco fue al norte 2 días y después fue al sur 5 días. ¿Qué se pasó? No, la población, los ciudadanos deben saber lo que se pasa. Y vemos que cada vez son una minoría de políticos que tienen todo eso en secreto. Diría esta vez como la otra vez,
por el asunto de Levita, que si había entrado en el puerto de Saint-Nazaire enseguida, no había vertido como ha hecho el petróleo en el mar. Y en este caso, si había un puerto al norte de Galicia o el centro, dentro de una orilla para acoger ese barco, no tendríamos el vertido que estamos constatando hoy. Las estadísticas no mienten. Algunos dicen que en la vida hay verdades, mentiras y estadísticas, pero bueno, lo cierto es que las estadísticas nos dan cifras de que, bueno, pues porcentajes altísimos de este tipo de desastres a nivel europeo se los lleva Galicia por su ubicación, por la situación en la que está. Y bueno, no hay que mirar muy atrás para ver el desastre del mar Egeo recientemente también. Resulta cuando menos llamativo, ¿verdad? Que siendo un lugar donde potencialmente pueden ocurrir situaciones de este tipo, que ocurra lo que decía antes Robert, que no haya suficiente potencial de previsión, que no haya buques, aspiradora, que no haya elementos para poder bloquear las manchas negras. ¿No es llamativo, Xavier, Robert? Pues sí, la verdad es que yo creo que es claramente preocupante. Robert ha dado algunas de las claves, tú también las mencionas, y no podemos olvidar que estamos hablando de Galicia, ¿no? Y de la costa gallega, pues en este caso la comunidad autónoma gallega es la zona de mayor tradición marítima, con diferencia de la península ibérica, yo diría, y una zona que además, pues frente a sus costas, escasamente, bueno, no puedo concretar exactamente, pero no demasiado lejos de sus costas, es la línea de paso de todo ese tráfico marítimo que viene o va hacia el Mar del Norte y normalmente hacia el Canal de la Mancha. Si esta situación se ha producido en el caso de España en la zona marítima de mayor tradición y donde se supone que la administración, además por los precedentes que ha habido, que son múltiples, debía tener una serie de infraestructuras y unos niveles de previsión mayores, pues yo creo que podemos, hablando en plata, agarrarnos los machos, ¿no? Porque ¿qué podría suceder si no fuera en Galicia? Yo me pregunto si fuera en otro lugar de España, pues probablemente la capacidad de reacción a lo mejor sería menor, Sí, entiendo claro, yo. si hablamos del lugar donde mayor tradición pesquera hay, y resulta que no hay niveles de previsión, pues si estamos hablando de cualquier otra cosa, se quedaría negra per secula seculorum, ¿sabes? Es claramente un lugar estratégico y desde luego los hechos demuestran, por mucho que se quieran vender otro tipo de situaciones, y yo creo que bueno, la población en general es posible que trague ciertas cosas durante un periodo de tiempo, pero cuando los periodos se prolongan y las cosas se van viendo y hoy en día las imágenes y digamos la información vuela, pues es difícil que la mayoría de la población trague cosas como las que se están comentando, ¿no? Por lo tanto, pues evidentemente hay que reconocer que no ha habido la previsión necesaria, no ha habido tampoco la coordinación necesaria. También hay otro dato negativo, que no olvidemos que estamos hablando de dos administraciones que están gobernadas por el mismo partido. Con lo cual, ¿qué podría haber sucedido cuando las dos administraciones estén gobernadas por distintos partidos, que normalmente tienen una coordinación mucho menor? Todas estas cosas, en principio, pues pueden parecer colaterales, porque son cuestiones administrativas, políticas, si se quiere, pero yo creo que tienen su importancia, y en este caso pues se han puesto de manifiesto situaciones auténticamente alarmantes. También se producía en Santiago de Compostela recientemente una manifestación importante donde, bueno, se pedía que no ocurriese más lo que ha ocurrido con el Prestige. Realmente la administración tiene en sus manos el poder mejorar, no voy a decir ya que no ocurran estas situaciones, pero el poder mejorar las respuestas, las formas de actuar, la discreción a la hora de llevar los temas, pero la claridad a la hora de limpiarlos y de poner los puntos sobre las ideas. Yo creo que sí, que hay muchos de los flancos que se han tratado que se pueden mejorar claramente, ¿no? No sé, partiendo desde un inicio, la maniobra inicial en la que se embarca el buque para navegar en condiciones casi extremas hacia aguas internacionales, que quizás es la primera reflexión, yo creo, desde el punto de vista técnico, errónea, ¿no? Y que contempla el medio ambiente como una cosa de la que un Estado se puede desvincular. Es decir, el gobierno español piensa, y estas fueron las declaraciones iniciales, que llevando el barco lejos de sus aguas, el problema está resuelto. Incluso es evidente que en diversos momentos lo que se ha querido es envainar el problema a Portugal. Es diciendo, si el problema es portugués ya no es nuestro. Yo creo que ese tipo de concepciones, pues de cara al medio ambiente no funcionan. Igual de cara a otras cuestiones de soberanía pura del Estado pues pueden funcionar, pero de cara al medio ambiente no funcionan, porque si el barco se hubiera hundido 300 millas más abajo en aguas portuguesas, pues probablemente estaría sucia la costa portuguesa, pero también estaría sucia Galicia, y entonces estaríamos ante el mismo problema.
En un momento inicial eso es lo que se intenta y no ha funcionado. También se ha apelado inicialmente a que la responsabilidad era de Gibraltar. Como Gibraltar ahora es un tema de moda que sirve para muchos fines, pues también se intenta decir que Gibraltar es el responsable y tal. Bueno, ese tipo de situaciones tirando balones fuera ya se han visto que no funcionan y bueno, pues es una cuestión claramente a mejorar. Pero desde la perspectiva puramente técnica de cómo operar, pues claro que hay situaciones a mejorar. Es claro que no han funcionado las infraestructuras necesarias para coger el petróleo, que en muchos casos está siendo conseguido prácticamente a mano. Ayer decían los pescadores gallegos a cuchara, ¿no? con una serie de cajas que ellos mismos han proveído para recoger el crudo. En fin, situaciones que yo creo son francamente patéticas, ¿no? Así que desde ese punto de vista, en todo ese ámbito hay muchísimas cosas que mejorar y lo que ha quedado demostrado es que no había un plan de acción. Y es grave porque había una serie de precedentes y esta misma situación que estamos viviendo la hemos vivido antes, a todos nos suena por conocida y todas esas directivas comunitarias que se dicen que bueno están aprobadas pero todavía no están en vigor, se han impulsado a raíz de otro tipo de desastres, pero sin embargo siguen sin entrar en vigor. Entonces bueno, la responsabilidad desde luego política desde ese punto de vista no es solamente como se dice alegremente, ¿no? Esto es una cuestión comunitaria. Sí, bueno, eso es una forma muy alegre de decir las cosas, pero es una cuestión comunitaria, la Comunidad Europea la hacen los Estados miembros. No es una cosa que viene del cielo ni tiene una potestad divina. Es una unión de Estados que son los que hacen su derecho y efectivamente los Estados hasta la fecha han demostrado una ausencia de voluntad política para hacer cumplir ese tipo de normas y hemos llegado a este estadio de la situación. Agua pasada no mueve molinos y aquí también pues viene el desastre y luego las consecuencias, ¿verdad? Y nos pilla a todos a contrapié. Lo digo porque, bueno, hay muchísimas interrogantes, me parece a mí, que se quedan sin respuesta, como por ejemplo los años que tenía el buque Prestige. Un buque de muchísimos años cuando la media era casi la mitad de los años que tenía este buque, la media de este tipo de buques que navega, cuando desde las costas norteamericanas también, no sé yo muy bien, igual tú, Robert Álvarez, me puedes concretar el tema, pero Estados Unidos había dado el visto bueno a que ese buque sí pudiera navegar, pero por si acaso lejos de sus costas. Creo que sí, vemos que después de la catástrofe del Torre Cañón de Estados Unidos, todos los buques que no tenían doble casco no fueron aceptadas en las aguas estadounidenses. Y vemos que por parte de la Unión Europea, que sea Francia, España o los otros, esos barcos siguen navegando en Cabo Finisterre o en el Estrecho de la Mancha o en las aguas europeas. Entonces, ¿por qué Europa no podía hacer las mismas reglamentaciones que los Estados Unidos, en este caso? Es decir, interdicción de navegar con barcos petroleros de casco único. Eso nos lleva a un paso más, es decir, otra vez se nota la burocracia, la posición que cada país, cada potencia tiene a nivel internacional, que, bueno, pues en función del nivel que uno ostenta en la comunidad internacional tiene más peso, más poder, que me lleva a pensar también en las relaciones que existen a nivel internacional, pues tras el 11 de septiembre, por ejemplo. La primera potencia del mundo, Estados Unidos, dice, va, yo este buque sí, les doy el visto bueno, pero por si acaso que naveguen lejos de mis costas. Ocurre en Europa que bueno, que no es ni mucho menos el tercer mundo, pero no me quiero yo poner a pensar que podría ocurrir en otro tipo de países todavía en el mismo rango, ¿no? Sí, claramente yo creo que haces muy bien en relacionar unas situaciones con otras porque todo tiene relación. Lo que no podemos hacer, yo creo, como hacen muchos políticos, es aislar el problema en un contexto puramente concreto y decir, no, bueno, esto es una cuestión que ahora con unas pocas directivas lo vamos a solucionar y desde la perspectiva preventiva, bueno, pues ya está hecho con el doble casco y tal. Bueno, hay que mirarlo todo en ese contexto y efectivamente ciertas vías o ciertas explicaciones pues se pueden dar a través de qué ha sucedido en los Estados Unidos. Los Estados Unidos han hecho uso de su soberanía para llevar a cabo ciertas regulaciones que también tienen una visión pues muy poco global, porque ellos solamente estiman necesario que esos buques no se acerquen a su costa, ¿no? Pero digamos que no se interesan por qué sucede en el resto de costas. La Unión Europea parece que ha tenido distintos momentos en los que ha querido regular de forma estricta esa cuestión, pero no han salido adelante. ¿Y cuál es el problema de fondo? El problema de fondo, claro, es una cuestión estructural que nos afecta a todos, especialmente a Occidente, ¿no? El problema de fondo que ahí es una apuesta clarísima
el petróleo como combustible básico esencial para todos los usos, para usos energéticos, industriales, domésticos, etcétera, la todavía incapacidad de las energías alternativas para asumir la sustitución de este tipo de recursos y, por lo tanto, la apuesta clara de las instituciones occidentales, en este caso de la Unión Europea, de todos sus estados, porque cuando hablo de Unión Europea son los estados los que asumen ese reto, y por lo tanto pues se sigue adelante en una política energética determinada que trae consigo pues el comercio de crudo en condiciones, en ocasiones en condiciones serias y en otras ocasiones, como puede ser esta, no lo sabemos todavía, pero en condiciones más o menos dudosas. Es una apuesta que desde luego se ha llevado a cabo y que las instituciones han defendido. Si ahora son capaces de dar la vuelta a la situación, bienvenido sea, pero el coste ecológico y el coste económico, porque luego se dice, en ocasiones se tiende a decir, no, es que es un coste puramente económico. Bueno, es un coste económico porque hay un coste ecológico. Eso, claro, yo creo que hasta un niño pequeño se da cuenta, ¿no? Hablaremos ahora de esas consecuencias, si os parece. De los costes, de las consecuencias, antes al inicio, Xavier, tú comentabas, ¿no?, que a veces son como males menores, que dentro de la política económica internacional, pues el que ocurran este tipo de desastres, desde la perspectiva administrativa, pues parece que son como males menores, que son costes asumibles. ¿Realmente podemos pensar tan mal? Ahí también está una de las claves, ¿no? Yo lo decía en varias ocasiones, como a gente supuestamente no desconocedora del tema se atreve a lanzar el mensaje, bueno, yo creo que con idea un poco de desdramatizar, que es, no, si simplemente se trata de un daño económico, lo del daño ecológico no lo contemplan. Bueno, yo creo que, como decía antes, eso cualquiera se da cuenta que aquí el daño económico es brutal y es fruto directo, consecuencia de un daño ecológico inicial, ¿no? Entonces, la reflexión que desde luego creo que cabe apuntar es que es un coste que está en buena medida asumido por la administración de los países europeos, de los países comunitarios y en buena medida por la Comunidad Europea, que no podemos olvidar que se trata de una organización de integración con unos objetivos claramente económicos, por mucho que haya habido avances sustanciales en otras materias sociales, ambientales, etcétera, pero cuyos objetivos centrales son el libre mercado, la libre circulación de trabajadores, el libre establecimiento, todos ellos relacionados con la realización de un mercado único, común, que sirva para competir en igualdad o en clave competitiva con Japón, con los Estados Unidos, con aquellos que compiten económicamente con la Unión Europea. Entonces, desde ese punto de vista, políticamente es claro que el coste ecológico, el coste ambiental de este tipo de situaciones está asumido y, de hecho, pues bueno, ayer vuelvo otra vez al debate de ayer, donde le escuché muy atentamente a Loyola de Palacio, ¿no? Dijo muchas cosas interesantes y yo, desde luego, presumo la buena fe de todo el mundo y especialmente de los que se dedican a la política, pero hubo otras muchas cosas que no dijo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo volvería un poco al tema estructural energético porque ella, pues como digo, de buena fe lanza la libra del tema de las nuevas directivas que van a entrar en vigor y demás y cómo se va a reforzar todo ese abanico de normas, pero sin embargo se ha oído también recientemente cómo la Unión Europea, para compensar la ineficacia o la todavía imposibilidad de compensar el tema energético con energías alternativas, ella apuesta por la energía nuclear. Con lo cual aquí a veces es peor el remedio que la enfermedad. Tal vez en un momento dado sea posible que podamos renunciar al transporte de hidrocarburos en las circunstancias en que se hace actualmente, pero la apuesta por lo menos política de Loyola de Palacio, por cierto en contradicción con otros sectores de la Unión Europea, es precisamente ir a la energía nuclear. Con lo cual, claro, hay que decir todo porque todo está relacionado. Si evidentemente Europa va a restringir o va a reducir o va a asumir otro tipo de energía, yo apostaría porque fuera las energías renovables, pero parece que la apuesta de la Comisaría de Transportes es la energía nuclear, lo cual nos ubica ya pues en los años 60 o 70, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una serie de datos que avalan la tesis de que Occidente asume ese tipo de coste ambiental y yo creo que seriamente no está dispuesto a defender posturas más progresistas o más garantistas del medio ambiente y en suma de los derechos que tenemos todos los administrados. Un coste ecológico importante porque Robert Álvarez nos lo comenta, ¿verdad? Hablamos de la costa gallega, que es una de las más ricas a nivel mundial del marisco, si no la más rica, y que
lástima ver cómo los pescadores con su pala tienen que ir quitando kilo a kilo todo ese coste y daño ecológico. Sí, hemos visto, vemos estos días como esa gente tiene mucho coraje porque está en primera línea para soportar ese desastre. Y vemos de la misma manera que sus dirigentes políticos, que sean los de Galicia o los del gobierno español, no están a la altura del tema. Y cuando vemos que esa gente está tratando de aguantar esas napas de petróleo con palas, con mano, que estos pescadores de la flota de bajura con sus pequeños barcos y los mariscadores y las mariscadoras, muchas mujeres, están trabajando en las playas, en las rocas con sus manos, que han sacado ya casi 2.500 toneladas ellos solos a mano, a palas. Han hecho casi todo el trabajo. Yo creo que, bueno, pues podemos hoy hablar de un coste económico, pero es de un desastre a corto plazo. Pero no podremos nunca evaluar el daño que habrá en los años que van a venir a un plazo más largo. ¿Cómo se dice? Un coste ecológico. El coste ecológico, pero el coste también social. Vemos que después de la catástrofe de Erika, 2 años después, hay gente en Francia que no ha perdido su empleo, mucha gente que no ha cobrado nada y que está hoy casi en exclusión. Y tengo miedo que muchos de esos pescadores gallegos perdiendo esa riqueza que es el marisqueo, pierden también su trabajo y toda su familia así. Es un drama. ¿Se puede llegar a saber hasta qué punto las consecuencias ecológicas pueden ser irreversibles? Es decir, ¿se puede cuantificar el daño ecológico, señor? Hombre, la verdad es que es muy complicado porque es factible, pero es complicado hacer la evaluación económica de todo ese daño. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues claro, los daños en los ecosistemas, por mucho que es cierto que el mar tiene una capacidad de regeneración brutal, mucho más allá de la que nosotros pensamos, pero claro, eso no avala la tesis que también nos venden muy interesadamente de que, bueno, sí, como el mar tiene esa capacidad de regeneración, pues ya se regenerará. Pues, bueno, eso está, yo creo que también cae por su peso, ¿no? Es muy difícil hacer la evaluación de los costes puramente ecológicos. Sí es más sencillo pues conocer cuál es el daño concreto que están sufriendo en las capturas los marisqueros, los pescadores, cuál es el daño que van a sufrir a futuro en base a los estudios comparativos con otras situaciones. Todo eso se puede ir evaluando, tasando, y evidentemente los letrados de la causa pues deberán hacer una concreción de todos y cada uno de los daños que se han producido, también el Estado, porque hay afecciones directas a partes del litoral costero que son dominio público marítimo terrestre. En fin, es una tarea ardua el hacer la evaluación. Ahora, desde la perspectiva económica, pues bueno, sería más o menos factible hacer ese trabajo en cuanto a los daños puramente económicos que sufre el sector y la costa en sí, el dominio público. Ahora, luego, lo que es la regeneración de los ecosistemas, lo que son las pérdidas directas de recursos, la incapacidad de volver a regenerarse en un tiempo esos ciclos biológicos vitales que se producen en el mar, todo esto tiene una evaluación económica muy difícil, lo cual, desde luego, desde la perspectiva jurídica tampoco es imposible yo creo, aunque sería una cuestión novedosa, el imponer en la condena de responsabilidad civil, lógicamente, la obligación de restaurar el medio, que va de suyo que cuando hay un daño de este tipo nace la obligación de restaurar el medio a su situación originaria. Es muy difícil, pero desde luego ya se dan casos en algunos países, en Estados Unidos, en los cuales en base a una condena de este tipo, pues bueno, si no se puede directamente restaurar ese medio,
Yo creo que sería razonable exigir a los que sean responsables, que luego sería ese otro debate, quiénes son exactamente los responsables, bueno, pues la aportación, no tanto dineraria, sino a lo mejor Vamos a estar hablando sobre estas consecuencias en el buque petrolero Prestige. Digo que se me hace difícil pensar, dicho directamente, que pongamos una silla más y en esa silla se siente alguien que justifique lo que ha ocurrido. Un poco también hipócritas, no lo sé, a nivel social, en el sentido de que todo el mundo se echa las manos a la cabeza y todos, ¿cómo puede ocurrir esto? Pues luego todos consumimos lo que lleva ese buque, ¿no? Yo creo que esa es también una de las claves, es otra vez por el mismo camino que íbamos antes. Esto tiene relación con una situación estructural que vivimos en Occidente, y que además, no olvidemos, sufren a causa nuestra el 70% de los habitantes del planeta que no viven en las condiciones de Occidente. Entonces, bueno, está muy bien efectivamente el reconocer esa hipocresía en la que más o menos vivimos todos, porque nos echamos las manos a la cabeza y ahora nos sentimos muy preocupados por esta situación, pero este es nuestro signo diario es vivir en este régimen neoliberal cada vez mayor y con un nivel de globalización salvaje que desde luego tiende a provocar y a ubicar a los países no occidentales en una situación de opresión económica y de opresión social brutal, de la cual pues los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, en buena medida Australia, pues se lucran, y eso es se lucran social y económicamente. Esa es una reflexión del sistema internacional, que el sistema internacional todavía no está dispuesto a asumir. Ahí ya, bueno, pues entramos en todo tipo de debates, pero yo creo que el dato es muy ilustrativo, ¿no? Las Naciones Unidas se siguen creciendo a día de hoy por los mismos principios que las vieron nacer después de la Segunda Guerra Mundial. Y los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial son los que tienen un derecho de veto determinado en su Consejo de Seguridad. Es decir, en un mundo que ha cambiado absolutamente, el órgano de gobierno de ese sistema internacional no quiere cambiar y se niega a cambiar. Bueno, es una carencia de legitimidad democrática absoluta, pero que nosotros mismos asumimos, es decir, la sociedad española asume pacíficamente esa situación, salvando sectores que van a ser tildados de radicales, etcétera, etcétera. La sociedad francesa en buena medida y las resto de sociedades europeas aprueban ese modelo. Y yo creo que la sociedad americana, pues bueno, también salvando excepciones, aprueba ese modelo, con lo cual es necesaria una revolución casi estructural, ¿no? Que yo no sé si Occidente está dispuesto a asumir. Hay que hacer sacrificios y muy poca gente está dispuesta a hacer sus sacrificios. Volvemos también a esa primacía, ¿no? De esto que tiene y primacía de Estados Unidos también. Antes mencionábamos sobre que le da el visto bueno a este buque al Prestige para poder navegar, pero es así lejos de sus costas. Robert Álvarez, como marina mercante, ¿sabríamos calificar cuáles pueden ser las consecuencias que se estén produciendo ahora allá abajo, a muchísimos metros de profundidad en el buque Prestige? Se hablaba del Nautilus, de que baja el submarino para analizar si el petróleo se escapa o no se escapa. ¿Qué es lo que puede ocurrir allá abajo a partir de ahora? Bueno, creo que ya dentro de de la semana que ese barco ha vertido petróleo en el mar, bueno, hay bastante petróleo que fue a la costa, otro que está derivando un poco en el Golfo de Vizcaya y al sur de las costas gallegas, pero también debe haber una parte que está en el fondo, que ya está en el fondo o a mitad, y no sabemos que se puede todavía también, bajo el Nautil dijo que no había visto nada, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo si bajo puede aguantar dentro, con la presión de agua, puede aguantar esas cantidades de petróleo en sus tanques? Bueno, y no sabemos de qué forma ese petróleo va a hacer daño al ecosistema marino. Eso, cuando vemos que los científicos no son capaces de analizar los daños reales de lo que se ve en superficie, a la costa, en el marisqueo, cómo pueden dar una visión científica buena de lo que va a pasar al fondo. Y eso a corto plazo y más a plazo más largo. Digo porque Entonces es una gran interrogación, pero de todas maneras podemos decir que no es una buena cosa. no, desde luego que no es una buena noticia que tanto petróleo esté allí abajo
tampoco que se quede el buque Prestige, no sabemos sus consecuencias, pero algunas voces hablaban de que, bueno, los tanques podrían aguantar esa presión y se podía quedar ahí, incluso, bueno, pues no sé si solidificarse el petróleo ahí en la profundidad. ¿Eso puede ser que ocurra, Roberto? Como todos nosotros aquí, son los científicos españoles que han dicho que el petróleo puede solidificar. Bueno, veremos. Veremos si, pero es posible que el Nautil vaya otra vez a ver lo que pasa al fondo. Y si pasa algo al fondo, ¿qué nos dirán? ¿La verdad o van a mascar la verdad? El problema es eso. Son interrogantes que se quedan... Sí, va a quedar ahí como interrogante, ¿no? Yo creo que una vez más nosotros tenemos, yo creo que presumir la buena fe de los políticos y de las administraciones, pero lo que no cabe duda es que no va a haber una certeza siempre perenne de que ese petróleo no vaya a salir. Probablemente el Nautil baje ahora 4 o 5 veces y ojalá se constate que de momento no sale nada, ¿eh? Sin embargo, bueno, pues la administración portuguesa ya hace días advertía que había visto en esa zona emisiones que venían del fondo. No sé con qué nivel de certeza. Lo que sí es cierto es que nunca va a haber un absoluto nivel de certeza sobre si se ha solidificado o no, o sea, si en un momento determinado pueda empezar a volver a salir, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un problema de escasez de nivel de certeza que tiene que ver con la decisión que se adoptó, que es de la decisión de la administración española. Y yo creo que eso se puede ligar con el tema de la responsabilidad, porque es un tema sobre el que se habla, yo creo, un tanto alegremente, y lo primero que se ha hecho es, curiosamente, sacrificar al capitán, ¿no? O sea, aquí resulta que como los gobiernos no tienen ninguna responsabilidad, y yo no comparto esa idea y creo que pueden tener responsabilidades políticas, desde luego, pero también jurídicas, como la Unión Europea tampoco asume ningún tipo de responsabilidad, más que la adopción de nuevas directivas. Los armadores también están encantados, porque ayer les escuché y no tienen ningún tipo de problema. Los propietarios, bueno, pues más o menos se podrán excusar en ciertas cuestiones. Lo primero que hace el gobierno español es coger al capitán y procesarle penalmente. Bueno, parece que eso también suena un poco, o sea, digamos que es el más pequeño de todo el círculo, es el que en principio va a asumir las primeras culpas. Un proceso penal por delito ecológico, etcétera, etcétera. Habría que discutir mucho. Para empezar, hay disposiciones internacionales que prohíben la imposición de sanciones penales a los marinos cuando no sea una cuestión que haya sido dolosa. Por lo tanto, ahí ya hay un primer cuestionamiento. Pero hay una cuestión más que yo creo que tiene mucho interés y que nadie ha comentado, desde luego de la administración en ningún momento. Y es que el capitán se detiene en el día 14 de este mes, perdón, del mes pasado, de noviembre. Y sin embargo, el hundimiento del buque se produce el día 20. Por lo tanto, hay casi una semana durante la cual, y según los datos que existen, el buque se gobierna desde la administración española, o como mínimo siguiendo las órdenes de la administración española. Y el buque se hunde bajo las órdenes de la administración española. Y desde la perspectiva jurídica, lógicamente habrá una responsabilidad del capitán y de los propietarios, entiendo, en el caso de que hayan cometido una negligencia y de acuerdo con los convenios internacionales, y hay un fondo internacional para asumir la responsabilidad de ese tipo de daños en cuantías limitadas, pero existe hasta el día 14, porque desde luego el armador, el propietario del buque, se va a amparar en que en el día 14 el barco el capitán ha sido detenido y ha sido removido forzosamente de su puesto de mando, cosa que no debe hacer un capitán nunca. Por lo cual, ellos, desde luego, desde la perspectiva jurídica y en el pleito, así entiendo que lo harán, así lo recogen los medios británicos, que son los que más saben de este tema, ellos van a decir, bueno, el barco ha quedado el día 14 bajo su gobierno. Ustedes sabrán lo que han hecho con ellos. Y curiosamente, y desgraciadamente, se ha hundido bajo su gobierno. Y desde luego, de las acciones y de las inacciones de la administración, en el derecho español se derivan responsabilidades civiles que son patrimoniales de la administración pública, y que además, curiosamente, estas son sin límite. Ojo, porque ahí ya entramos en... Es curioso que las de los propietarios tienen límites, de acuerdo con los convenios internacionales, pero la responsabilidad del Estado, en principio, no tiene límites. Con lo cual ahí el debate jurídico presenta muchos problemas que la Administración española deberá aclarar,
¿Cómo se puede resolver este debate jurídico, Xavier? Pues, Como experto en la materia, bueno, porque se presume interesante. Claro, es un tema que, bueno, yo me dedico más al derecho ambiental, pero he tenido, bueno, me gusta mucho el derecho marítimo, es una rama muy interesante, muy bonita, que tiene infinidad de recovecos y curiosidades, y lo cierto es que, bueno, pues el proceder inicial de la Administración española, desde la perspectiva jurídica, no es muy inteligente. Desde la perspectiva jurídica, salvo que nos expliquen cosas que todavía no han explicado, porque el simplemente afirmar que el capitán se detiene porque no colabora, bueno, pues es un poco vago, ¿no? Habrá que ver en qué niveles de no colaboración, porque no colaborar no es igual a delito ecológico. Lo que le están procesando ahora en principio es de un delito ecológico. Entonces esas cuestiones, claro, habrá que ver en autos cómo constan, pero yo desde luego, así se recoge, como digo, en la prensa británica y en parte de las compañías implicadas que son británicas, como los armadores y los propietarios ya inmediatamente empiezan a derivar y a ampararse en que desde el día 14 el capitán no estaba en el buque y el gobierno de ese buque se hace por la administración. Con lo cual hay una vía, yo creo, abierta para que los afectados puedan, en su caso, demandar a la administración, si estiman que parte de los daños son a causa de acciones o inacciones de la administración española. Otra cosa es que lo hagan. Las consecuencias prácticas para la persona o el ente que se dilucide se sentencia que es culpable, ¿cuáles serían? Grosso modo y de manera muy genérica, muy práctica. Grosso modo, desde luego, por aplicación de los convenios internacionales, yo creo que no va a haber problema en que se declare la responsabilidad del propietario del buque, veremos en qué cuantía, pero siempre dentro de los límites que imponen esos convenios internacionales. Es decir, la unión de propietarios, la unión de seguros que aseguran este tipo de buques, imponen a los estados, ojo, porque es, o sea, entidades de naturaleza privada imponen y los estados aceptan de buena fe ese tipo de convenio internacional, por el cual la cuantía de la responsabilidad civil es limitada. Por lo tanto, no tengo dudas de que se declarará la responsabilidad civil dentro de esos límites. Sí tengo dudas de que se declare algún tipo de responsabilidad penal, porque a priori me parece muy aventurado. Y luego habría una tercera vía que yo entiendo abierta sobre una posible responsabilidad patrimonial del Estado por acciones o inacciones desde el día 14 en adelante. Ahora bien, es difícil que los afectados, entiendo yo, que van a ser representados mayoritariamente por las cofradías de pescadores, que en este caso están fuertemente intervenidas por la administración gallega, dudo mucho que vayan a tratar de ir contra el gobierno del Estado. Pero yo creo que es una vía abierta. En suma, lo que creo es que habrá una responsabilidad civil del propietario que será asumida por las compañías de seguros, pero en cuantía limitada, y que desde luego no va a llegar ni de lejos a sufragar los daños que se están causando, como ha sucedido en todos los casos, ¿no? Son límites, bueno, que dichos a grosso modo pues suenan muy amplios, pero para una contaminación de 400 o 500 kilómetros y miles de personas es muy escaso, ¿no? Hablando de justicia y haciendo un poco de abogado del diablo, desde la perspectiva ecológica, que igual tú sí defiendes, pero como jurista es justa la sentencia que se pueda producir, porque después de las consecuencias que tiene, eso es justo. No, yo entiendo que no, efectivamente. Bueno, yo creo que en las facultades de Derecho lo que se debe enseñar, y en ocasiones creo que no se enseña suficientemente, es que al final el derecho es un fin encaminado a la realización de la justicia. Y aquí vemos cómo el derecho pues no se configura como un fin encaminado a la realización de la justicia. Al contrario, bueno, pues es una herramienta para más o menos conciliar una serie de intereses en este caso, pero entre los cuales aparece el lobby del transporte de petróleo, que ya en los propios convenios internacionales aprobados por los estados imponen límites, con lo cual pues la responsabilidad siempre va a ser limitada en principio, aunque yo desde luego creo que con arreglo al derecho español y otro tipo de tratados y la propia Constitución española, desde luego en su tenor no acepta el que haya límites a las indemnizaciones sufridas a las indemnizaciones derivadas de daños al medio ambiente. Ahora, esa es otro tipo de reflexión que habría que ver si es posible en el pleito salirse de los límites de esos convenios internacionales para decir, no amigos, usted tendrá ese convenio internacional, muy bien, pero el derecho español en una responsabilidad civil por daños al medio ambiente no hay límites. Así lo recoge la Constitución española. Otra cosa es que los juristas se den cuenta y que los jueces sean sensibles a esa materia. ¿Y qué podemos hacer, Robert, para que en el futuro no ocurra más este tipo de situaciones?
¿Qué se puede hacer para que casos como el Erika, el Marejeo, el Exo Bandés, este último del Prestige, no vuelvan a ocurrir? Creo que es una respuesta simplista. Hay que cambiar de sociedad. Tenemos una sociedad injusta, una sociedad que ultraliberal, y vemos que cada vez los daños son más mayores también, y tenemos que realizar un esfuerzo para vivir una sociedad más humana para todos, no como vemos hasta ahora, una minoría que está explotando no solamente aquí en Occidente, pero por todo en el mundo, y vemos que cada vez hay más gente que están excluidos de esa sociedad y que están perdiendo, que están hundiéndose. Y creo que el mensaje que yo pienso que hay que pasar es esa, una sociedad más justa, y poner ese Dios que está gobernando el mundo, que es el dinero, y poniendo un poco por detrás y pasar el hombre primero. Y pienso que después los daños de esas catástrofes no van a desaparecer, pero serán menores. Es No van menor. Sí. O sea, las catástrofes van a seguir existiendo, pero si somos un poco más justos, todos serán menores. Creo que sí. Bueno, pues igual nos tenemos que quedar con esa reflexión, Xavier, o es un poco... No, yo creo que bueno, tendríamos que luchar desde luego por cambiar radicalmente las cosas, ¿no? Pero tiene directa relación con lo que comentabas tú antes, el sistema internacional, y aquí estamos en un plano claramente internacional. El transporte de hidrocarburos por el mar, por la naturaleza del bien y por la naturaleza del medio en que se mueven, pues el mar tiene un carácter internacional evidente. Y el sistema internacional, pues nos guste o no, lo hacen los estados, lo fabrican los estados. Es decir, el individuo, salvando muy puntuales excepciones, no es sujeto de derechos en el sistema internacional. Son los estados los que operan y, por lo tanto, ellos tienen que mover un sistema más justo, más democrático, donde haya un mayor nivel de representatividad social. Mientras esto no suceda, claro, es la sociedad la que debería empujar esa situación, pero yo creo que bueno, tardará en llegar, pero espero desde luego que los distintos agentes sociales puedan impulsar un nuevo modelo de sociedad que no asuma pacíficamente que el daño ecológico es algo que va con nuestro nivel económico, con nuestro desarrollo económico y social, en modo alguno. El daño ecológico no podemos asumirlo porque vamos a hipotecar, de lo contrario, permanentemente nuestras vidas. Bueno, pues esperemos no tener que hipotecar nuestras vidas. Esperemos también que este tipo de casos no vuelvan a producirse, o que al menos se produzcan en menor tamaño, y sobre todo eso, apostemos todos por una sociedad más justa. Robert Álvarez, presidente responsable de Itxas Geroa Marino Mercante, eskerrik asko benetan bihotez eta beste bat arte. Eskerrik asko zuri. Y como amigo de la Sociedad de Estudios Vascos, miembro de Escuicas.chat, ecologista, jurista, especialista en este tipo de temas, ha sido un placer, Xavier Zabarrena, también contar contigo. Eskerrik asko benetan. Eskerrik asko zuei benetan. Ya han podido escuchar las voces de Xavier Zabarrena y de Robert Álvarez, dos expertos, dos personas que saben mucho sobre este tipo de situaciones y que nos han querido aclarar un poquito más, si cabe, este futuro negro que nos ha puesto el Prestige sobre el horizonte. Con esta necesidad de que todas y todos reflexionemos cada día, cada amanecer, sobre la importancia del medio ambiente, les dejamos eskerrik asko, gurekin izateagatik eta hurren arte.